Buenos días. Antes de nada, nos gustaría agradecer a TechData su invitación a participar en este Meeting 2020, tan diferente al resto. Y muchas gracias a todos vosotros por conectaros a esta sesión sobre la seguridad en trabajo remoto que esperamos os resulte de interés. Mi nombre es Francis Castilla, soy Partner Technical Architect en Microsoft y vamos a empezar esta sesión. Como no podía ser de otra forma, vamos a poner mucho foco en los retos que se están encontrando las empresas y los empleados a la hora de trabajar en remoto de forma segura durante esta crisis que estamos padeciendo. Por ejemplo, habilitar el trabajo remoto no es algo trivial ni en el mejor de los casos. De hecho, es especialmente difícil cuando se pone en marcha en una situación como la que estamos viviendo. De hecho, es otro de los escollos importantes el que muchas de las empresas lo hayan tenido que hacer prácticamente de la noche a la mañana. Con todo esto, nos estamos enfrentando a dos desafíos importantes. En primer lugar, asegurar que nuestra gente pueda ser productiva mientras trabaja de forma remota. Eso incluye asegurarnos de que tengan las herramientas adecuadas o lo más probable es que necesitemos nuevos dispositivos para esos empleados o permitir el uso de dispositivos personales para poder realizar su trabajo diario. Y en segundo lugar, estamos experimentando grandes picos en el acceso a aplicaciones en remoto. Y al final eso se traduce en presión sobre las comunicaciones y sobre las redes VPN para el acceso a aplicaciones tanto on-premise como en la nube. Mientras tanto, hay mucha gente con malas intenciones que buscan aprovecharse de esta crisis y prueba de ello es el aumento considerable de las amenazas de seguridad cibernética que estamos sufriendo día a día y en aumento. En Microsoft estamos muy comprometidos con esta tarea de asegurar el trabajo en remoto. De hecho, nuestros expertos en productividad y seguridad han estado trabajando con muchas organizaciones en todo el mundo durante estos últimos meses para elaborar guías y recomendaciones prácticas para los trabajadores en remoto. Hemos identificado 3 áreas en las que una empresa puede avanzar de manera rápida y garantizar que su gente sea productiva cuando trabaja de forma remota y al mismo tiempo lo haga de forma segura. El primer paso es habilitar el acceso remoto a todas sus aplicaciones, incluyendo aplicaciones on-premise o en local y aplicaciones en la nube. El segundo paso sería administrar dispositivos y aplicaciones de manera efectiva en esta nueva situación, ya sea protegiendo los dispositivos personales o administrando los parches y actualizaciones de manera continua. Y el tercer paso, que consiste en proteger los recursos corporativos de las amenazas y mantener los datos protegidos en todo el mundo. A continuación entraremos en detalle de cada uno de estos bloques y le doy paso a mi compañera Nuria. Muchas gracias, Francis. Mi nombre es Nuria Baeza y soy compañera de Francis en el mismo equipo dentro de Microsoft. Soy Cloud Solution Architect, focalizada más en la parte de Security and Compliance. Y en línea a lo que estaba comentando Francis, el primero de los 3 bloques que permite desbloquear esa posibilidad de acceso remoto de manera segura de nuestros empleados es la habilitación de ese acceso y de las aplicaciones a las cuales queremos acceder. Básicamente, hay que tener en cuenta que hay que producir o que tiene que producirse un cambio de paradigma o de mentalidad dentro de la corporación, ya que no es el mismo setup que teníamos en entornos tradicionales o cuando la gente está trabajando directamente desde la corporación en sí o dentro de una oficina, sino que en la actualidad cualquier empleado dentro de la organización, y no solo empleados, sino también, cualquier colaborador dentro de la organización debe poder acceder desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, que puede ser muy diverso, puede ser desde casa o desde cualquier otro tipo de hotspot, a recursos corporativos y estos accesos deben de ser securizados. Es decir, tenemos que proporcionar a nivel organizativo accesos seguros a estos empleados o colaboradores. Por lo tanto, debemos de securizar esos accesos, debemos simplificar el acceso a las aplicaciones y también debemos, por otra parte, debemos garantizar una colaboración segura entre diferentes organizaciones y, por supuesto, habilitar mecanismos fuertes de autenticación. Dicho esto, ¿cómo Microsoft ofrece desde el punto de vista tecnológico este cambio de paradigma? Básicamente todo lo centramos desde el punto de vista de control de acceso de identidades en una única plataforma que recibe el nombre de Azure Active Directory. Básicamente es nuestro servicio en cloud de gestión de identidades y control de acceso
y nos permite garantizar y simplificar, como he dicho antes, diferentes escenarios, basando estos setups en un panel de control pura y exclusivamente centrado en la identidad. Lo primero que tenemos es el acceso seguro a base de autenticación de esa identidad de usuario y después, una vez hemos autenticado el acceso, tenemos que garantizar qué tipo de acceso a qué aplicaciones y de qué manera, que sería la autorización. Básicamente, dentro de esa serie de características que ofrecemos desde el punto de vista funcional en Azure AD, una de ellas es la característica de Single Sign-On. Esto lo que nos hace es simplificar la necesidad de tener múltiples usuarios y passwords para acceder a múltiples aplicaciones o servicios en la nube o servicios que también pueden estar desplegados en on-prem. Con esto tenemos un único usuario, un único mecanismo de autenticación. Desde el punto de vista de usuario final, solo tengo que hacer ese sign-in una vez y me va a dar acceso a múltiples aplicaciones con el nivel de autorización que sea preciso o necesario para cada una de ellas. Esta slide representa básicamente lo que he comentado antes. ¿Qué tipo de accesos vamos a poder tener? Pueden ser accesos a aplicaciones preintegradas, ahí aparece Office 365, pero también aplicaciones de terceros, de otros cloud providers. Podemos también tener acceso a través de un único identificador a otra serie de plataformas de nube, como puede ser Amazon Web Services, Oracle, etcétera. Y por último, y algo bastante fundamental, porque mucha gente a la hora de moverse a un entorno de estas características, lo primero o el primer escollo que se encuentra es, tengo aplicaciones o servicios que están hosteados de manera on-premise. También con la implementación de Azure AD podemos garantizar estos accesos, podemos garantizar el single sign-on y también podemos garantizar una autenticación segura a los mismos. Por lo tanto, nos va a permitir ese tipo de acceso de manera segura a cualquier tipo de aplicación y desde cualquier tipo de dispositivo. Una de las características adicionales a las cuales también se enfrentan los clientes es la implementación de sí o no de VPN dependiendo de las características o la situación o las recomendaciones necesarias o el setup del cliente. Si, por ejemplo, necesitamos dar acceso remoto a usuarios y no tenemos capacidad de escalado dentro de lo que es el servicio que tenemos implementado VPN, porque hay limitaciones, ¿de acuerdo? No estaba pensado inicialmente para albergar potencialmente el acceso remoto por VPN de todos los empleados de una organización, quizás deberíamos de plantearnos, por ejemplo, hacer ese movimiento de acceso de todas esas aplicaciones web que están alojadas en on-prem, utilizando una característica que también va incluida dentro de nuestro servicio de Azure AD que se llama Application Proxy. De esta manera vamos a utilizar esta Application Proxy para hacer esas redirecciones y el control de los accesos. Si no queremos desplegar esto desde el punto de vista de Azure AD, tenemos también la posibilidad de utilizar lo que son Content Delivery Networks, es decir, básicamente, en vez de tener ese Application Proxy desplegado dentro de Azure AD, vamos a tener un servicio que nos va a permitir el delivery de los accesos en base a un proveedor también de networking de accesos de contenido. En cambio, si nuestra organización quiere sí o sí, por especificación, por definición, acceso a todos los accesos remotos que sean a través de VPN, hay que tener en consideración aquí, básicamente, si tengo capacidad o no. Si no tengo capacidad, a lo mejor tengo que pensar en un servicio escalable, como es nuestro Azure VPN Gateway, que también es un offering que ofrece Microsoft, que es mucho más escalable, ya que es nativamente definido en cloud y va a escalar en definición por el número de conexiones que tengamos en cada momento. O otra de las opciones que podríamos tener es, por aplicación, desplegar esas conexiones VPN utilizando otro servicio que recibe el nombre de Microsoft Endpoint Manager, que luego comentaré un poco en detalle. Muy bien. ¿Qué más podemos o debemos tener en consideración para los accesos remotos a las aplicaciones? Que no solo son probablemente el control de los accesos a las identificaciones o identificadores o usuarios que tenemos en on-prem actualmente con una extensión del servicio en cloud, sino que quizás necesito también colaborar de manera segura con partners o con clientes o con empresas colaboradores o con fuerza extendida, para lo cual nuestro servicio de Azure Active Directory permite extender estas capacidades, ¿de acuerdo? Extender no solo lo que es la capacidad de identificación en el propio directorio en sí,
y todas las restricciones o políticas que vayamos a definir, sino que podemos también extender determinadas políticas y accesos a identidades que no son gestionadas directamente full dentro del directorio activo o del servicio de identidades que tenemos en cloud. Es un aspecto muy importante a considerar, que es además, se puede utilizar con otras plataformas alrededor de productividad, como puede ser Microsoft Teams, que de una manera muy sencilla me permite gestionar estos controles desde la utilización de chats simples a la gestión de proyectos o cualquier otro tipo de colaboración avanzada que queramos llevar a cabo. Es una consideración importante la definición de estos accesos remotos con identidades que no pertenecen nativamente a nuestro propio directorio. Considerando, por tanto, todos los posibles usuarios corporativos, no corporativos, externos y el conjunto de aplicaciones y servicios que vamos a definir y controlar y vamos a dar acceso a estas identidades, deberíamos de tener también en consideración cuáles son los mecanismos de autenticación que vamos a utilizar. ¿Por qué es esto importante? Al final necesitamos de añadir una capa mayor de protección en la parte de autenticación, para lo cual la parte de Multi-Factor Authentication es vital. Microsoft Azure Active Directory sí que permite también en cloud de manera nativa la aplicación de un segundo o múltiples factores de autenticación que nos van a permitir verificar esta autenticación o incrementar el nivel de seguridad de la misma. Vemos aquí también en esta slide que aparecen diferentes mecanismos adicionales que se pueden utilizar, desde una aplicación gratuita como es Microsoft Authenticator a lo que serían otra serie de mecanismos adicionales que pueden ser integrados directamente desde el punto de vista del sistema operativo, como puede ser Windows Hello for Business, o incluso la utilización de llaves de seguridad basadas en el estándar FIDO2 de otros fabricantes. Esto nos va a permitir incrementar esa seguridad y protegernos de determinados ataques de identidad que son muy básicos y que muchas empresas que no tienen en consideración estos aspectos a la hora de moverse al cloud y permitir el acceso remoto de sus empleados desde diferentes ubicaciones, lo que les hace es provocar un problema, como ha comentado mi compañero Francis al principio, grave desde el punto de vista de amenazas y de exposición a estas amenazas más bien básicas. Por último, dentro de la parte de habilitar el acceso remoto a las aplicaciones, de los usuarios a las aplicaciones y a los servicios, otra componente muy importante es la de políticas basadas en el riesgo de sign-in. Es una componente adicional dentro de Microsoft Azure AD que nos permite la protección de esas señales que vienen de acceso a los recursos, es decir, usuarios, qué localización de los usuarios, dispositivos, a qué aplicaciones van a acceder y desde qué aplicativos en on-prem, desde el punto de vista de dispositivos, se van a utilizar. Todo esto, con una lógica y una capa de Machine Learning adicional que nosotros ofrecemos, nos permite un acceso condicional a esos recursos en cuanto a la verificación de ese riesgo de sign-in, si vamos a permitir con ese riesgo de sign-in un acceso completo a determinados recursos o aplicaciones, si vamos a requerir un segundo factor de autenticación que va a dar una mayor protección en el acceso en sí y en la autenticación del usuario, si vamos a limitar el acceso porque ese dispositivo no es compliant con las políticas de empresa o ese usuario está accediendo desde una ubicación o localización que no es la común, o vamos a directamente bloquear el acceso. Todo esto nos va a dar una capa y una mayor granularidad desde el punto de vista de acceso a los recursos de manera segura. Perfecto. Ese sería el bloque de habilitar el acceso remoto a las aplicaciones utilizando directorio activo en Azure y utilizando las capacidades principales de securización y de autorización que tenemos. El segundo aspecto importante a la hora de desplegar servicios remotos o que nuestra fuerza de empleados tenga acceso a los recursos corporativos de manera remota, recursos corporativos que pueden estar en cualquier ubicación, como he dicho al principio, hay que tener en consideración la gestión de los dispositivos, cómo se realiza y de qué manera, qué tipo de dispositivos. Hay muchos escenarios que aparecen aquí como los escenarios de Bring Your Own Device. Hay muchas empresas que no distribuyen los dispositivos, sino que permiten a sus empleados la utilización de dispositivos personales para acceder a aplicaciones o servicios corporativos. Esta capa es fundamental y aquí también nos vamos a contar qué tipo de herramientas, qué tipo de capacidades nosotros ofrecemos desde el punto de vista de servicio en cloud.
Una gestión adecuada de dispositivos y aplicaciones va a permitir, por una parte, una transición mucho más segura y rápida de los escenarios tradicionales a los escenarios de trabajo remoto. Nos va a permitir considerar aquellos escenarios en los cuales los empleados utilizan esa mezcla, como he dicho antes, de dispositivos corporativos, personales, etcétera, y nos va a permitir tener muchísima más visibilidad de lo que está ocurriendo, que hasta la fecha probablemente no tenemos con este tipo de servicios que ofrecemos nosotros también en cloud. También nos va a permitir en aquellas organizaciones donde el aprovisionamiento de los dispositivos y el despliegue de estos dispositivos sea un poco más complicado, nos va a permitir facilitar este proceso de provisionamiento de manera segura de los mismos. Nos va a permitir asegurar también a todos los empleados que tengan acceso a lo que necesitan en el momento que lo necesitan. Hay una componente también a nivel de servicio que es bastante interesante, que son esos desktops virtuales que nos presentan una alternativa bastante interesante. Desde el punto de vista de seguridad, la gestión se simplifica y desde el punto de vista de escalabilidad es un servicio en cloud que nos va a permitir escalar dependiendo de la necesidad que tengamos en cada momento. Y bueno, todo esto al final necesita de una gestión sencilla y básicamente tenemos que tener en consideración cómo podemos hacer esas actualizaciones, ese parcheo, esa definición de políticas y distribución de las mismas. Dicho esto, nosotros tenemos una aproximación desde el punto de vista de unificación de la gestión de los accesos para dispositivos a las aplicaciones, teniendo también en relación las identidades siempre. No nos olvidemos que la identidad, como he dicho al principio, es en este cambio de paradigma, es nuestro principal panel de control de seguridad. Por lo tanto, va a estar totalmente vinculado. No nos lo podemos desvincular en ningún caso. Bien, existen tres aspectos fundamentales para una gestión unificada y segura de los dispositivos y aplicaciones del entorno corporativo. Primero, el despliegue y gestión de dispositivos o de los virtual desktops, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo que vamos a proteger la información corporativa. Luego necesitamos también tener en cuenta el despliegue y la gestión de las aplicaciones sobre dichos dispositivos, qué tipo de aplicaciones vamos a dar acceso desde qué tipo de dispositivos. Y finalmente nos tenemos que centrar en cómo gestionar el ciclo de vida completo y de manera proactiva de estos elementos. El primer punto fundamental es descubrir qué opciones nosotros ofrecemos para el despliegue y la gestión de los dispositivos. He comentado anteriormente muy por encima el nombre de Microsoft Endpoint Manager. Básicamente es una plataforma unificada de gestión que unifica dos tipos de entornos, el entorno más on-prem y el entorno más cloud. Aquí aparecen, para aquellos de vosotros que conozcáis un poco las plataformas de Configuration Manager o la plataforma cloud de Microsoft Intune, básicamente los ámbitos son completamente diferentes. Configuration Manager se encarga sobre todo de esa definición y de políticas de configuración de dispositivos que están unidos a dominios on-prem. Y en la parte de Intune me va a permitir sobre todo lo que es la gestión de los dispositivos y de las aplicaciones móviles, ¿de acuerdo? Es una gestión de dispositivos cloud native, es un servicio puramente cloud. Y lo que hacemos con Microsoft Endpoint Manager es unificar estos dos elementos para ofrecer una visión unificada y una gestión unificada de dispositivos en cualquier tipo de escenario. Bueno, se unimos básicamente el potencial de ambas dos arquitecturas. A continuación, esta slide lo que representa más es el despliegue y gestión de los virtual desktops. De nuevo, es un aspecto muy importante a tener en consideración, ya que nos va a simplificar muchísimo el despliegue del puesto de trabajo remoto. Como he dicho antes, al final es un servicio que es elástico. Puedo utilizar más o menos virtual desktop dependiendo de la situación particular que tenga y, por tanto, me va a facilitar muchísimo la definición de cuál es la estrategia que voy a llevar a cabo en cada momento. Pasamos a continuación a lo que sería más la parte de gestión de aplicaciones, que también es un aspecto a tener en consideración dentro de la parte de gestión de dispositivos. Igual, aquí entra también en juego la parte de Endpoint Manager porque se basa en la parte de Microsoft Intune. Primero ofrecemos una capacidad de gestión a nivel de dispositivo que recibe el nombre de Mobile Device Management, MDM, que permite enrolar dispositivos, pero no se enrolan o no se unen a un directorio corporativo. De nuevo, esa parte más entra dentro del Configuration Manager. Estamos hablando de
de dispositivos que se van a enrolar a través del directorio activo en Azure para ser gestionados desde el punto de vista de Endpoint Manager, que sería la capa que está por encima de Intune. Vamos a poder también aportar en este aspecto capacidades de informe y medir el nivel de cumplimiento del servicio en relación a las definiciones que nosotros tengamos dentro de la organización a nivel de cumplimiento. Nos va a facilitar la parte MDM, la configuración de los dispositivos, la configuración de las políticas, la configuración de certificados, perfiles y, por último, también nos va a permitir una componente fundamental, que es la eliminación de aquella información o datos corporativos que estén alojados en los dispositivos móviles. Luego, en la siguiente slide voy a contar un poco cómo es ese escenario. La segunda componente importante es la gestión de la capa de aplicaciones. Es decir, cómo podemos gestionar de manera adecuada en estos escenarios de Bring Your Own Device qué tipo de aplicaciones son las que se van a utilizar para el acceso a datos corporativos o a servicios corporativos. Aquí, por ejemplo, podríamos pensar en aplicaciones como Office para iOS, que va a poder acceder a documentos que están almacenados en un SharePoint corporativo, por ejemplo. Nos va a permitir básicamente características como la de publicar aplicaciones móviles a los usuarios. Una vez enrolamos a través de Intune y la capa de MAM el dispositivo, nos va a notificar de qué tipo de aplicaciones son las que la corporación permite que te puedas instalar para poder acceder a datos corporativos o aplicaciones corporativas. Nos permite también la configuración y actualización de esas aplicaciones de manera programática. Nos permite también un inventariado de aplicaciones y de uso de las aplicaciones por parte de los dispositivos y de los usuarios, y también lo que sería esa eliminación segura de accesos de datos desde el punto de vista de gestión de los mismos para aquellos dispositivos que pueden ser personales y que utilizan aplicaciones corporativas para el acceso de datos corporativos. Aquí, para terminar esta parte, que vamos a dar paso al siguiente punto, el último de los tres que va a contar Francis, quiero resaltar lo que he comentado anteriormente. Dentro de un dispositivo X móvil, con esta capacidad de definición de protección de aplicaciones basado en Intune y, por tanto, en Endpoint Manager, me va a permitir tener una distinción entre qué datos son corporativos, qué datos son personales. Voy a poder tener políticas multiidentidad, puedo utilizar identidades, por ejemplo, para acceso a servicios que son de consumer y una identidad corporativa para el acceso a los servicios corporativos y la protección de los mismos. Como vemos aquí, hay como aplicaciones gestionadas, una separación lógica entre las aplicaciones gestionadas y las aplicaciones personales. Es posible, a través de las políticas definidas y la gestión a través de esta plataforma cloud, de qué tipo de aplicaciones son las que van a poder acceder, como he dicho antes, a datos corporativos y cuáles no. Asimismo, también puedo definir políticas en las cuales, si abro un documento a través de una aplicación de régimen corporativo, no voy a poder copiar ese contenido para poder pegarlo luego en una aplicación de régimen personal, por ejemplo. Hay un nivel de protección en ese nivel. Y, por último, si aplicamos otro servicio cross, que es nuestro Azure Information Protection, nuestro RMS en cloud, vamos a poder también proteger los documentos corporativos y darles permisos dependiendo del usuario, la identidad y el dispositivo que se conecte y con qué aplicación podremos hacer determinadas acciones sobre los mismos. Por ejemplo, imprimir un documento, compartirlo, etc. Estas son las capacidades que podemos ofrecer a nivel de gestión de dispositivos y también a nivel de gestión de aplicaciones. Doy paso de nuevo a Francis, que va a continuar con el siguiente módulo. Como dice Nuria, ahora vamos a echar un vistazo al último de los bloques, cómo podemos controlar la protección de los recursos corporativos mientras trabajamos de forma remota. Con casi todo el mundo trabajando de forma remota, nuestro área de acción para proteger todos los recursos corporativos se ha vuelto cada día más complicada. Y desafortunadamente los delincuentes también lo saben y se están aprovechando un poco de la situación. Es crítica nuestra protección tanto de datos como aplicaciones o como dispositivos, ¿vale? Para paliar esas amenazas y esos riesgos. De esta forma, lo que queremos es resaltar un poco cómo se pueden utilizar estas capacidades de seguridad integradas para mantener la productividad de esos trabajadores, garantizando que los datos y aplicaciones y dispositivos estén securizados.
En estas circunstancias, donde la mayoría de los empleados trabajamos de forma remota, lo más probable es que se acceda a los recursos a través de diferentes formas, a través de dispositivo corporativo o a través de dispositivos personales. Los empleados, debido a la obligación de quedarse en casa, al final han cambiado la forma en la que colaboran con otros compañeros, por ejemplo, a través de herramientas como Microsoft Teams. Por eso hay que asegurar que los datos corporativos a los que se acceden mientras colaboran estén siempre protegidos. Hay mucho trabajo todavía por hacer en estas aplicaciones en la nube. Sabemos que se está experimentando mucho para encontrar nuevas aplicaciones y nuevas formas para adaptar ese trabajo en remoto. Y nuestro objetivo al final es controlar que esas aplicaciones que se utilizan y los datos estén siempre protegidos, ¿vale? Hemos oído hablar también del aumento de intentos de phishing y malware durante esta pandemia y, bueno, se esperan muchas más amenazas de ciberseguridad. Cada día hay nuevas, ¿vale? Como comentaba, muchas empresas utilizan herramientas como Teams para mantener su nivel de productividad durante esta crisis. Y gracias a esto, los empleados al final pueden mantener ese nivel de productividad y estar siempre conectados, ¿vale? Para nosotros, que somos responsables de la protección de la información corporativa, esto es positivo, ya que tanto la comunicación como el contenido se mantienen protegidos dentro del mismo entorno de Teams, en lugar de estar dispersos entre diferentes sitios, como el correo electrónico o ubicaciones que no tenemos garantías de que puedan estar protegidas. Al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que la comunicación que ocurre dentro de Teams y otros productos de Office siempre cumpla con las regulaciones de la industria que sean relevantes o sean necesarias implementar para cada empresa, incluyendo, por ejemplo, información personal identificable o PII, como números de tarjeta de crédito, registros médicos, número de seguridad social, etcétera. Aquí podéis ver un ejemplo de un compañero de trabajo intentando compartir vía chat datos sensibles y, bueno, el mensaje fue bloqueado. Lo importante de esto es que se le indica al usuario por qué fue bloqueado, ¿vale? Y esa información pues no traspasa esa frontera. Somos conscientes de que los datos se encuentran en otras fuentes que no son Microsoft Office, eso es evidente, y tratamos de asegurar que las políticas de protección de la información al final sigan a esos datos allá donde estén, ¿vale? Muchas organizaciones o empresas tienen un entorno híbrido donde algunos datos residen en local, otros en Microsoft 365 o aplicaciones y recursos de terceros. Al final lo que queremos es proporcionar opciones de protección flexible a través de las políticas de seguridad, de manera que los datos sean consistentes y sin mermar la productividad del empleado, ¿vale? Se pueden establecer etiquetas de confidencialidad sobre los archivos que se encuentran en aplicaciones en la nube, por ejemplo, de manera que se inspeccionen en busca de información confidencial y, según la política, pues aplicar la etiqueta de manera automática, agilizando el trabajo. Además de controlar las aplicaciones en la nube que se utilizan hoy en día y proteger los datos que residen en las mismas, sabemos que muchas empresas ya estaban utilizando aplicaciones en la nube, ¿vale? Es posible que hayamos manejado las aplicaciones de la empresa, pero ahora nos enfrentamos a una situación en la que en este trabajo en remoto es posible que las personas busquen otras alternativas, otro software para realizar su trabajo de manera efectiva. Para eso es necesario tener herramientas que descubran ese uso de aplicaciones en la nube y tener un control sobre el uso de las mismas. Por supuesto, si es necesaria la capacidad de monitorizar estas sesiones en tiempo real por si ocurre cualquier actividad maliciosa y poder mitigar el riesgo o pararla. Esto sería un ejemplo de descubrimiento de aplicación a través de Cloud App Security. Ahí, por ejemplo, podéis ver 970 usuarios usando la aplicación Mega de descarga, y ahí nos podemos plantear si es segura o no, y en el caso de que no sea segura, pues marcarla como no autorizada y prohibir el uso. Además, se puede proporcionar en páginas de bloqueo información de alternativas de software que sí que se puedan usar, etcétera, etcétera. Aquí sería un ejemplo de monitorización en tiempo real de ese descubrimiento de aplicaciones. Por ejemplo, el producto MCAS, haciendo una evaluación de usuario, dispositivo y datos, verifica que el dispositivo puede estar comprometido y lo que hace es que permite la visión pero no permite la descarga del mismo.
¿vale? Ya hemos comentado que con el aumento de las ciberamenazas es necesario proteger de ataques de phishing y malware a todos los empleados que están en remoto, ¿vale? Y para eso recomendamos utilizar Office 365 ATP para proteger de esas empresas a través de safe links, en tiempo de clic de cualquier URL o safe attachments, verificando los archivos adjuntos antes de ser abiertos. Paso muy rápido el analizador de configuración recomendada, ya que el 20% del phishing que se envía a los buzones de usuario suele ser un resultado de una configuración incorrecta, o el uso de Thread Explorer o Campaign Views que está incluido en Office 365 para comprender los ataques y, por ejemplo, cómo se evitaron en su día. Dado que la mayor parte de trabajo se realiza de forma remota, al final es asegurar que los dispositivos de los trabajadores estén protegidos, ¿vale? Porque este panorama al final evoluciona rápidamente y hay que estar siempre actualizado. Vale. Esta la voy a pasar rápido y le doy turno a Nuria para que acabe. Vamos a terminar ya. Básicamente en esta slide vemos 3 fases muy claras de despliegue de cada una de las componentes que hemos explicado. Cómo habilitar los accesos, cómo gestionar los dispositivos y cómo proteger los recursos. Hay un montón de guías públicas de información que ofrecemos para que clientes finales y partners puedan desplegar estos servicios. Y con esto, básicamente, queríamos daros las gracias por la atención a esta sesión y esperamos también que os haya servido de utilidad. Muchas gracias.